Bien, como les comentaba, hoy día vamos a comentar, digamos, se va a presentar una investigación Fondesit que de alguna manera se vincula al sistema educativo y que creemos que además puede también servir como orientación para este ensayo que ustedes están preparando, ¿ya? Digamos, este es el resumen de la difusión a la sociedad del cierre del proyecto, Fondesit de iniciación, impacto del aprendizaje entre iguales en la construcción de la comprensión lectora y dominio lector en alumnos pertenecientes a contextos escolares vulnerables de la 9ª región, ¿ya? Yo ahí les voy a ir explicando quizás algunos conceptos y quizás acepciones que tomamos en ese momento. Principalmente nosotros nos situamos en la región de la Araucanía y un poco eso hacía la diferencia quizás de la postulación y la realización de este proyecto respecto a otras regiones de Chile y también a otras ciudades. Nos situamos en la comuna de Temuco, ¿ya? Y tomamos como una característica, ¿cierto?, que de alguna manera nos distingue y nos enriquece y que es la diversidad cultural también de la región, ¿ya? Lo que sí también tenemos en cuenta para la fundamentación del proyecto es que esta región, ¿cierto?, ocupa el segundo lugar nacional con los índices más bajos de vulnerabilidad escolar y también los índices más bajos de desarrollo de la infancia, ¿ya? Entonces, en este sentido, nosotros proyectamos una investigación con 6 escuelas de enseñanza básica, ¿ya? De diversa, digamos, adscripción. Por una parte, de dependencia municipal, pero también de dependencia particular subvencionada. Ya el patrocinio en este caso del proyecto fue de CONICYT, ex CONICYT y ahora NID, ¿ya? Y se ejecutó entre el 2014 y el 2017. Se trabajó con estas escuelas, con profesores, ¿cierto? Y un equipo de tercero y cuarto básico. En algunos casos participaron también directivos activamente y ahí vamos a ver quizás cómo también esa participación ayudó en la generación y alcanzar los objetivos y algunos resultados que fueron también publicados. En este contexto, la motivación de la propuesta principalmente tiene que ver al hacer un análisis quizás de los informes gubernamentales, un poco el CIMSE, que es lo que dice el desarrollo de la infancia, es que se visualizan contextos educativos que en ese momento eran denominados vulnerables y que se asociaban a los índices de vulnerabilidad escolar, ya específicamente en la región, y en la comuna de Temuco, donde había un porcentaje de escuelas que se posicionan sobre el 60% de vulnerabilidad escolar. Este es un índice que se calcula a partir del ingreso familiar, el acceso a la salud, a la educación, la alfabetización de la familia, ¿ya? Entonces era una novedad, ¿cierto?, poder quizás pensar en un proyecto que justamente trabajara en estos contextos más desfavorecidos, por decirlo así, y que a través de la investigación científica podrían tener quizás alguna herramienta para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes. Ya como yo les comentaba, tomamos, ¿dónde está la flecha? La tengo en la otra pantalla. Centros educativos municipales y particulares, y uno de los indicadores, porque el foco del proyecto era la comprensión lectora, ¿cierto? Era hacer un análisis o un barrido de estos resultados de las pruebas nacionales CIMSE, que principalmente todos los años y hasta la actualidad nos siguen posicionando como región, ¿cierto? En los estándares quizás más bajos del país, ¿ya? Entonces, un poco la propuesta era aportar nuevas herramientas metodológicas a los docentes, ¿cierto?, para responder a la diversidad de las aulas, pero también apuntar, ¿cierto?, y llegar al aprendizaje de los estudiantes. Teníamos 3 ejes temáticos, ¿ya? El primero, la tutoría entre iguales, ya entendido como un método de aprendizaje cooperativo. Luego, el segundo eje, la comprensión y el dominio lector, que era lo que yo les comentaba un poco, que estaba muy estudiado, ¿cierto?, por la Agencia de la Calidad de la Educación, ¿cierto?, también por investigaciones regionales y nacionales, donde nos posicionaba
a la Araucanía en esta posición tan desfavorable respecto a otras regiones del país, ¿ya? Y otro eje temático era la formación docente o esta formación en red colaborativa, ¿ya? Entre estos participantes que de alguna manera se sumaron voluntariamente, ¿ya? Entonces, primero, quizás para ahondar en la temática y entender un poco este proyecto, nosotros nos fundamentamos en la tutoría entre iguales, que como yo les decía, se entiende como un método de aprendizaje cooperativo y una modalidad del aprendizaje entre iguales, ¿ya? Y que principalmente se fundamenta en la creación de parejas con una relación asimétrica que está derivada de unos roles que asumen los estudiantes, tanto de tutor y de tutorado, ¿ya? Y quizás la distinción respecto al acompañamiento o a la mentoría es que ambos trabajan por un objetivo que es común, conocido y compartido, y aquí se hace vital el papel que asume el profesor para regular esa interacción que se produce en esta pareja, ¿ya? Entonces tenemos al alumno tutor, que es el que asume el papel de profesor, luego está el de tutorado, que asume este papel de estudiante, que es el que requiere un poco más de ayuda, y el profesor, que asume un papel bastante distinto al aula tradicional, porque él planifica, regula, ¿cierto? Y evalúa constantemente el trabajo, y además está también allí siempre presente para dar soporte. ¿Cuáles serían quizás los beneficios del aprendizaje entre iguales? ¿Ya? Bueno, varias investigaciones han reportado que justamente el estudiante que asume el papel de tutor, ya es quien principalmente quizás se lleva ese desafío cognitivo más grande, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque enseñar a otro implica aprender, ¿cierto? El contenido, este contenido que van a repasar en clase, buscar estrategias para enseñar y aprender, ¿cierto? Estar preparado para responder preguntas, por lo tanto, se dice que sería como aprender dos veces este papel de enseñar, ¿ya? La literatura principalmente da quizás argumentos consistentes en que el mayor beneficio ya cognitivo lo recoge el tutor en esta tutoría entre iguales, ya, o lo asume, ¿cierto? O es beneficiado principalmente él respecto a los aprendizajes. Y esto quizás es algo distinto a lo que se cree habitualmente en las aulas, que el estudiante que sabe un poco más, en realidad es como que va a perder el tiempo o quizás va a retrasarse por establecer la interacción con otro que sabe menos. Ya la evidencia científica nos dice todo lo contrario. Y en el caso del tutorado, ¿cierto? Que aprende gracias a esta ayuda y este apoyo personalizado que le da el compañero tutor, ¿cierto? Y que de alguna manera es lo que no ocurre en nuestras aulas, ¿cierto? Porque generalmente, al menos como ocurría en esta investigación, habían aulas de hasta 50 estudiantes donde había un profesor que realizaba la clase tradicional. Entonces, en este sentido, lo que se le dio es el apoyo uno a uno, ¿ya? Por lo tanto, lo que rescatamos es que ser tutorado, de alguna manera, es tener un profesor para cada estudiante que pueda acompañarlos, pueda guiarlos y pueda resolver las dificultades, ¿ya? Quizás cuáles serían las premisas de la tutoría entre iguales, es que la tutoría entre iguales, en primer lugar, nos permitiría alcanzar aprendizajes significativos a través de esta interacción entre pares, ya que está como bastante invisibilizada desde el aula tradicional, donde generalmente, y como ya ustedes lo han reflexionado en sus ensayos, ¿cierto? Generalmente la ayuda viene del profesor y no se visualizan otros tipos de apoyos que puedan reconocerse como recursos naturales del aprendizaje, ¿ya? Ahora, en este caso, lo que se visualiza es una posición bien distinta del profesor. Este profesor, desde un enfoque más constructivista, que de alguna manera es un mediador, ¿cierto? Que planifica, que regula, que ayuda, pero no que impone, ¿ya? Y que de alguna manera son los estudiantes los que van construyendo este aprendizaje conjunto. Por otra parte, la tutoría permite trabajar la cooperación en el aula, que es una de las competencias claves para el siglo XXI, ya, porque además es un valor ya que en general se intenta promover en la escuela, principalmente porque ellos asumen un objetivo compartido, pero también lo viven, ya, y eso crea además una complicidad,
quizás un beneficio que es cognitivo, pero que también es social muy potente, ¿ya? Además, la tutoría entre iguales permite trabajar estos principios de la educación inclusiva, ¿ya? Ya que de alguna manera dice que reconoce la diferencia como un elemento positivo, permitiendo sacar provecho pedagógico de estas diferencias. Principalmente nosotros lo visualizamos en nuestra realidad nacional con el tema de los PIEs. En estos cursos donde nosotros trabajamos habían estudiantes que pertenecían a estos programas de integración donde generalmente más que interactuar con sus profesores, lo que se tendía era que trabajaran aparte. Entonces también hicimos un trabajo, ¿cierto?, donde los profesores pudieron evidenciar que realmente existen estrategias para poder trabajar con todos en el aula y de alguna manera apuntar a los beneficios en el aprendizaje, ¿ya? Y por otra parte también permite transformar esta aula en una comunidad de aprendizaje que se va autorregulando, que va aprovechando estas instancias, ¿cierto?, de alguna manera también para movilizar estos recursos naturales. Sabemos que en estas escuelas con las que nosotros trabajamos, justamente quizás muchos recursos no habían quizás para contratar más profesores, pero encontramos la forma, ¿cierto?, para que estos recursos naturales se posicionaran, ¿cierto?, al servicio del aprendizaje. Entonces, en el caso de la tutoría entre iguales, ¿cómo se argumentó ante este proyecto, ¿cierto?, y ante la Comisión Nacional de Investigación? Es que estas investigaciones de tutoría entre iguales mostraban mejoras tanto a nivel internacional, latinoamericano, en varias etapas, digamos, encontramos en infancia, en, digamos, básica, ¿cierto?, o lo que es primaria, en lo que es secundaria, pero también en la educación terciaria, y principalmente quizás esos beneficios los evidenciamos tanto en rendimiento académico para ambas personas que participan en la tutoría, no necesariamente solo para el tutorado, ¿cierto?, que es un poco la creencia que existe. También se evidencia desarrollo de habilidades psicosociales, mayor implicación en las tareas académicas. Esto tiene que ver mucho con la motivación, con el interés, con el compromiso. También hay evidencias de mejora de autoestima y responsabilidad ya de los estudiantes, y satisfacción con la ayuda pedagógica de los tutores. Es decir, generalmente los tutorados valoran muy bien, ¿cierto?, esta ayuda que de alguna manera y estos esfuerzos que realiza su compañero tutor. El otro eje que nosotros abordamos como crítico y de hecho seguimos postulando proyectos en esa línea, también ahí de alguna manera este año contamos con el respaldo del profesor Segundo, es que hay un tema o un área ya que es la comprensión lectora, entendida como competencia lectora también a nivel internacional, que es crítica. Bueno, a nivel internacional, pero más a nivel país. Y si nosotros bajamos a nivel regional, hay un vasto campo de investigaciones que de alguna manera diagnostican el problema, ¿cierto? Pero muchas soluciones no encontramos, ¿ya? Y cada vez que de alguna manera se hacen estos estudios censales a través del CIMSE, visualizamos una brecha muy grande que de alguna manera está matizada por diversas variables. Una de ellas, bueno, es la condición socioeconómica, ¿cierto?, el tipo de dependencia de la escuela, el género, ¿ya? Pero quizás muchas soluciones más no hay, ¿ya? Lo que nos dicen las investigaciones es que esto de alguna manera está mediado también por cómo la escuela comprende, ¿cierto?, el proceso de comprensión lectora. Y aquí nosotros evidenciamos que era principalmente vital posicionar esa comprensión, es decir, entender la comprensión lectora como una práctica cultural que no puede estar aislada de las actividades cotidianas del niño, de la construcción que ellos tienen en la familia, ¿ya? Y entonces entenderíamos esta comprensión lectora como una construcción o un diálogo entre el lector, el texto y el contexto para justamente construir este significado. Lo que nosotros en un proyecto que postulamos este año, evidenciamos que principalmente las prácticas, esto no está aquí en el PowerPoint, pero evidenciamos que justamente estas prácticas, ¿cierto?, de comprensión lectora, al intentar aislar
las situaciones o las vivencias familiares, ya sea, por ejemplo, principalmente en contextos interculturales, es un elemento que afecta negativamente el aprendizaje, ¿cierto? Y este significado que los estudiantes pueden atribuir en la construcción de conocimiento, ¿ya? En este proyecto específicamente nosotros además lo vinculamos como a una subhabilidad que es el dominio lector y que tiene mucho que ver con la lectura en voz alta, ¿ya? Y bueno, ya les voy a explicar luego por qué era importante, porque nosotros tomamos como referencia un programa a través del cual yo realicé la tesis doctoral, ¿ya? Que es un programa que se denomina Leemos en Pareja y que tiene, digamos, en España o en Barcelona el propósito de alguna manera fomentar el uso de la lengua y de la comprensión lectora, originalmente en catalán, ¿ya? Principalmente porque es una lengua minorizada, ¿ya? Y lo que se pretende es que justamente en estas aulas que son tan diversas con inmigrantes, ¿cierto? La lengua sea una fortaleza y sea de alguna manera un sello identitario, ¿cierto? De esta construcción de comunidad, ¿ya? Entonces, este proyecto que fue investigado, ¿cierto? Que de alguna manera se construyó a partir de un proyecto escocés, digamos, se hizo tan potente que empezaron a pedirlos de otras comunidades autónomas, de Islas Baleares, de Zaragoza. Entonces, bueno, en ese contexto yo realicé, digamos, la tesis doctoral y es a partir de esas ideas que de alguna manera nosotros montamos este proyecto, ¿cierto? Pero aquí entra esta variable que visualizamos que era muy necesaria, ¿ya? Respecto a la lectura en voz alta en esta región de la Araucanía, ¿ya? Y que de alguna manera lo que se plantea es que cuando la lectura no se realiza con unas determinadas condiciones de velocidad, de fluidez, ¿cierto? De exactitud, principalmente se pierde este sentido de la comprensión lectora, es decir, este proceso de construcción se vería obstaculizado, ¿ya? Y que va mucho más allá de lo que hacía hace unos años el ministerio, que era tomar solamente la velocidad y que los niños se dieron cuenta y por lo tanto cuando les hacían las pruebas leían a toda velocidad, pero luego uno les preguntaba y de comprensión quedaba como muy poco, ¿ya? Y el tercer elemento era quizás trabajar esta colaboración a nivel de red de profesores, es decir, para poder nosotros gestionar estos espacios de reflexión, de confrontación, porque aquí lo más importante es que nosotros tomamos orientaciones de una experiencia, ¿ya? Pero nosotros no traemos una receta, el Fondesit no es una receta, ¿cierto? Nosotros lo que intentábamos era tomar esas orientaciones para montar una red de profesores que pudieran innovar en sus prácticas, que pudieran reflexionar, ¿ya? Porque principalmente la evidencia decía que generar estos espacios, ¿cierto? Posiciona a los profesores como creadores de conocimiento, donde ellos experimentan, evalúan y difunden estas experiencias innovadoras, pensando que también el sistema da como muchas cosas empaquetadas, ¿ya? Entonces el profesor se siente como un actor secundario y esto no permite esta reflexión crítica y esta movilización de creencias que además repercutan en su propia práctica, ¿ya? Sabemos, bueno, en esta segunda cita sabemos, dice que la colaboración docente puede repercutir positivamente, además en el aprendizaje del alumnado, porque quizás lo que se evidencia es que se exige a los estudiantes trabajar colaborativamente, ya porque en general quizás la visión del aula tradicional es el trabajo individual, entonces exigimos a nuestros estudiantes, pero nosotros no hacemos el esfuerzo de trabajar con otros docentes. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera permitió este contexto de investigación? Es ofrecer desde la universidad, bueno, un acompañamiento, ¿cierto?, a las prácticas de los docentes respecto a esta puesta en marcha de la experiencia, ¿ya? Y lo que se consiguió es que todas esas reuniones donde nos juntamos un poco a conversar cómo había sido el proceso, a repasar algunos elementos, a leer y a hacer tertulias dialógicas, es que fuera reconocido como un diplomado en metodología de enseñanza cooperativa en comprensión lectora, ¿ya? Esto es como quizás, no sé, para nosotros que estamos en la formación del doctorado, quizás puede ser menor porque generalmente hay muchas cuestiones que nosotros hacemos y no son reconocidas, pero en el caso de los profesores, justamente por el tema del desarrollo profesional docente, era una formación que de alguna manera se formalizaba a través de este reconocimiento,
¿ya? Esto también motivó mucho el interés, ¿ya? En todo caso, nosotros esto no lo teníamos visto cuando hicimos la invitación, ya ellos se subieron a esta propuesta voluntariamente, pero luego creo que esto también ayudó como a consolidar ese aprendizaje, ¿cierto? Y también ese compromiso durante este proyecto que en la parte práctica duró 2 años, ¿ya? Por otra parte, también teníamos esta idea de incorporar la innovación a través de una metodología educativa que fuera también sostenible en el tiempo, ¿ya? Con estas escuelas, ¿ya? Y también el primer elemento, lo tengo aquí como el último, pero es el primero, que es reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y también enriquecer estas metodologías, pero no simplemente por copiar el modelo, sino también por visualizar, bueno, qué es lo que yo puedo ajustar, cuáles son las posibilidades, cuáles podrían ser las desventajas, es decir, promover una práctica reflexiva, ¿ya? Nosotros en el Fondesit teníamos 2 grandes objetivos, ya que luego se iban como desmenuzando en objetivos específicos, pero uno era como un objetivo como más duro, que tenía que ver con identificar los índices de comprensión lectora y dominio lector de los alumnos destinatarios de este programa de tutoría entre iguales que se iba a implementar en forma de pre-test y post-test, además con un grupo de comparación de referencia. Si ustedes me preguntan por qué tenía que tener un grupo de comparación, porque lo que ocurre es que los estudios cuasi experimentales, al tener en este caso también quizás el compromiso por publicar, es muy difícil en el contexto científico, al hacer este tipo de investigación, no tener una comparación para de alguna manera atribuir las mejoras, ¿cierto?, a estas experiencias, ¿ya? Entonces nos había pasado que si bien el programa, por ejemplo, en otros contextos había tenido una recepción muy buena, había costado mucho su divulgación científica, justamente porque el rigor científico, ¿cierto?, nos pedía, por ejemplo, tener un grupo de comparación con características similares que permitiera decir, bueno, realmente este grupo de estudiantes o estas escuelas avanzaron gracias a estas estrategias, qué sé yo, a esta movilización, y estas otras avanzaron pero menos, ¿cierto?, porque de alguna manera no recibieron este apoyo. Entonces creemos que esto igual es una decisión que es como fundamental, porque luego si no esto, digamos, no es publicable y no es positivo tampoco para el proyecto, ¿ya? Y luego teníamos también un objetivo que era más de corte cualitativo, que era indagar en las representaciones de los docentes en relación al trabajo colaborativo en red con otros docentes y respecto al método de tutoría entre iguales. El aprendizaje entre iguales ha pasado por 3 fases de tipos de investigación. Yo diría que la primera ya era cuando nosotros o las investigaciones demostraban como la primera efectividad. El segundo tramo de investigaciones lo que hacían eran como estos estudios más completos, ¿cierto?, de poder demostrar que realmente, por ejemplo, aquí en el objetivo 1, entre pre y post-test había un cambio, ¿cierto?, y nosotros teníamos alguna población cautiva con la que pudiéramos hacer comparación y pudiéramos atribuir esas mejoras, por lo tanto, a este grupo de intervención. La tercera línea de investigaciones de aprendizaje entre iguales va un poco más allá y lo que nos dice es que nosotros, bien, es decir, podemos constatar una mejora, pero tenemos que ir a esas variables explicativas, porque sin esas variables explicativas, de alguna manera no nos sirve ese avance, es decir, tenemos que saber qué es lo que estábamos haciendo específicamente, ya, para que de alguna manera hayamos reportado esos resultados. Y eso es muy interesante porque de alguna manera esta experiencia está íntimamente vinculada al sistema escolar, por lo tanto todas estas pistas, todas estas variables que nosotros pudimos levantar realmente nos sirven, ¿cierto?, para seguir indagando y profundizando en la temática, ya que además era inexplorada en este país. Se hizo una revisión, ya, y las experiencias justamente de que hablaban de tutoría entre iguales o aprendizaje entre iguales, las redes de tutoría, nosotros no encontramos una evidencia científica específica. Lo que sí encontramos es que en otros países, por ejemplo en Colombia, sí han realizado esta experiencia, pero a nivel universitario, pero a nivel, digamos, latinoamericano era muy incipiente, ¿ya?
El tipo de metodología asumía un carácter mixto ya de investigación, principalmente combinaba un estudio cuasi experimental con grupo de comparación para conocer los efectos de la tutoría, pero como yo les decía, también la vanguardia, ¿cierto? Y los estudios de este último tiempo nos dice que nosotros debíamos, ¿cierto?, indagar mucho más allá con un estudio cualitativo de tipo descriptivo para explorar los cambios en las representaciones del profesorado y de pasada también preguntarle a los niños, ¿ya? Yo creo que nosotros recogimos mucha más información de lo que se comprometía solamente en el proyecto, que debía ser como bastante claro y mucho más concreto, ¿ya? Digamos, el proyecto en sí tenía como tres fases, digamos, de trabajo en la práctica para alcanzar los resultados. Primero, nosotros tenemos una primera fase que yo la llamé formación a los profesores, y que es esta exploración a las representaciones acerca de la cooperación, ¿ya? Donde nosotros comenzamos a abrir unas jornadas que eran de conversación. Ya los profesores venían a la universidad, en algún caso la universidad estaba tomada, nos íbamos a una escuela. Comenzamos como a explorar cuáles eran las representaciones que ellos tenían acerca de la colaboración, acerca del mismo tema de la comprensión lectora, y luego esta cooperación más entre estudiantes. Ahí nosotros hacemos una distinción a lo que sería entre colaboración docente, que es lo que un poco habla la literatura y que también ustedes lo han profundizado, principalmente Patricio y Rodrigo, ¿ya? Y luego lo que sería la cooperación, que se vincularía específicamente al método de tutoría entre iguales. Ya nosotros levantamos cualitativamente, ¿cierto?, esta exploración o este catastro, ¿cierto?, de lo que ellos de alguna manera pensaban, pero fueron varias sesiones de trabajo, ya, porque no son solamente percepciones, sino que nosotros queríamos llegar a las concepciones. Y esto en el marco de la atención a la diversidad. ¿Cuáles eran todas estas resistencias que a ellos no les permitían avanzar, ¿cierto?, respecto al aprendizaje, pero también a la organización, es decir, a la colaboración, ¿cierto? Y también llegar, como yo les digo, a estos aprendizajes específicamente en comprensión lectora en un contexto de diversidad, que específicamente de vulnerabilidad, ¿ya? Luego tuvimos esto fue, como para ponerle fecha, esto fue el primer semestre del 2014, ¿ya? Además de toda esta exploración, lo que nosotros hicimos, ¿cierto?, fue como explorar algunas bases conceptuales respecto al aprendizaje dialógico, el constructivismo, cuestiones que quizás para nosotros pueden ser como súper básicas, pero en este caso nosotros teníamos una diversidad de profesores que estaban a punto de jubilar, que no habían estudiado hace muchos años, profesores jóvenes, otros de mediana carrera. Por lo tanto, era importante luego de la exploración como hacer un piso, ¿cierto?, para que todos más o menos vayamos comprendiendo lo mismo. Esto fue un semestre de trabajo súper arduo, y luego cuando ese piso más o menos estuvo listo, lo que nosotros comenzamos a explorar fueron las orientaciones para un programa de tutoría entre iguales centrado en la lectura, ¿ya? Yo creo que la principal sorpresa que se llevaron los profesores es que ellos creían que esto venía listo, ¿ya? Y en realidad nosotros lo armamos con ellos, es decir, yo sabía hacia dónde había que ir, pero la idea es que ellos fueran movilizando esa construcción de conocimiento de acuerdo a sus contextos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? También fue planificar la puesta en marcha de este programa de tutorías, y esa fue la segunda fase, ¿ya? Entonces, esta segunda fase contempló tutorías, ¿ya? Voy a cerrar esta otra pantalla que tengo. Ya el segundo semestre del 2014, ya aquí, ya donde nosotros aplicamos un tipo de tutoría que se las voy a mostrar más adelante, que es una tutoría fija, ya donde las parejas se hacen fijas para todo el semestre, ya. Además, nosotros, respecto a lo que nos plantea la investigación científica, debíamos tener un registro, por lo tanto se aplicó una prueba pretest estandarizada, ya que de alguna manera consideraba los elementos que nosotros queríamos visualizar en esta construcción de la comprensión y el dominio lector. Se aplicó a este grupo, ya que fue en tercero básico, ya. Entonces, tercero básico 2014, ya, y luego seguimos cuando estos niños pasaron a cuarto básico, el mismo grupo, pero con otro tipo de tutoría, ¿ya?
Y aquí lo que nosotros trabajamos fue el primer y el segundo semestre del 2015, es decir, trabajamos todo cuarto básico, ¿ya? Con una tutoría que se llama recíproca, ¿ya? Entonces, este tipo de tutoría, que es similar a la otra, lo que hace es que las parejas se van rotando el rol, ¿ya? Pero de alguna manera también esto tiene que estar como súper preparado, es decir, ya se los voy a explicar más adelante, porque justamente aquí es donde nosotros evidenciamos mayores avances, digamos, en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque como yo les decía, las investigaciones científicas reportan un avance cognitivo mayor, ¿cierto? Mayores beneficios en el sentido del aprendizaje para la persona que asume el rol de tutor. Por lo tanto, aquí, como durante casi un año asumieron el rol de tutor ambos porque se iban moviendo, ¿ya? El avance fue impresionante, ¿ya? Durante estos periodos, ¿cierto? Entre medio se fue tomando post-test, post-test, porque las pruebas también eran distintas, eran de tercero, luego de cuarto, ¿cierto? Y también, bueno, se iban haciendo como estos conversatorios con los profesores para ver cómo ellos iban de alguna manera enfrentando los desafíos y quizás movilizando, ¿cierto? Estas concepciones que ellos tenían sobre el aprendizaje respecto a la colaboración, la comprensión lectora y también la cooperación entre los estudiantes. La tercera fase, que fue el último año, fue cerrar los resultados y publicar de alguna manera los hallazgos, ¿ya? No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿No? No, por mi parte, profesora. Ya. Gracias. Por mi parte tampoco. Sigo entonces. Ya. Lo que de alguna manera yo les decía, nosotros tomamos como referencia, ¿cierto? Es este método de aprendizaje, tutoría entre iguales, y es un método y no una técnica, porque tiene la gracia de que nosotros podemos modificar o podemos ajustar de acuerdo, ¿cierto?, a nuestro contexto. Entonces, lo que nos plantea la investigación es que nosotros podríamos tener dos tipos de tutoría, que fueron las que se implementaron. Las tutorías fijas, dice que tienen más diferencia de nivel, lo que recomienda es que haya una mayor diferencia de nivel cognitivo en este sentido. ¿Y referido a qué? En este caso, a la lectura. ¿Ya? Es decir, que haya una diferencia, pero que no sea un abismo para crear la pareja. Entonces, ¿cómo podríamos implementarlo con niños de distinto curso, ¿cierto? Se dice que no tienen que haber más de 2 grados de diferencia, es decir, yo máximo podría emparejar a los niños de tercero con quinto, ¿ya? Pero no podría hacer trabajar a los de tercero con séptimo, porque ya perderíamos el sentido. De hecho, ya para el de séptimo no crearía un conflicto cognitivo, no habría un desafío, ¿ya? Y ya además sería, bueno, mentoría o acompañamiento o apadrinamiento, ya tomaría iría hacia otro carril, ¿ya? O también en este caso podemos asumir tutorías de rol fijo con estudiantes del mismo curso y de la misma edad, ¿ya? En el caso del rol recíproco, nosotros lo que visualizamos es que la diferencia cognitiva debe ser mucho menor. ¿Por qué? Porque estas parejas se van rotando, ¿ya? No clase a clase, pero sí cada ciertas sesiones. Ahora, es súper importante entender que estos métodos de aprendizaje cooperativo son procesos planificados. Es decir, nos sirve, ustedes no sé, lo vieron quizás los que trabajaron un poco o visualizaron en la televisión, por ejemplo, las redes de tutoría. Esto no es que un día se haga la red y luego, no sé, se reúnen el otro semestre. Esto es un trabajo continuo. Ya la colaboración o la cooperación, quizás para establecerla dentro de las aulas como una comunidad y que de alguna manera se haga una práctica, pensando que nuestras aulas son tan individualistas y tan competitivas, tiene que ser un proceso continuo. Y en específico, esta metodología lo que nos solicita es una planificación acabada del proceso del profesor, que por supuesto se puede ir ajustando, pero esto no puede ser improvisado. Entonces, nosotros en esa primera fase que yo les decía, un semestre, organizamos la puesta en marcha, preparamos los materiales de lectura no podían ser los mismos que ellos utilizaban, no podía ser la típica lectura del libro que los niños no quieren leer. Nosotros hicimos de alguna manera buscar lecturas que tuvieran sentido, los profesores le preguntaron a los niños qué les gustaba leer, ellos mismos, los niños prepararon al final casi de cada año ciertas actividades para su compañero, y además teníamos también una forma de trabajar que nosotros preparábamos un material que se llamaba hoja de actividades. Entonces en esa hoja debía ir todo, las preguntas
para activar, por ejemplo, conocimientos previos, establecer hipótesis, una lectura que no fuera extensa, porque nosotros para trabajar, por ejemplo, niveles más inferenciales o profundos, no necesariamente tenemos que leer con niños de tercero y cuarto básico, no sé, una lectura de 4 páginas. Puede ser, porque además ellos seguían, digamos, en sus clases, pero para este caso nosotros necesitamos lecturas de esas, pero que también atendieran a su ritmo de aprendizaje, ¿ya? Entonces, en este caso, esto es un poco el diagrama de la creación de las parejas. En el rol fijo, si ustedes se fijan, nosotros hacíamos un orden de los resultados con esta prueba que era la CLPT, ya para tercero y cuarto año básico, y ordenábamos los puntajes desde el más bajo al más alto. Entonces, el error que generalmente se comete, y por qué no es tutoría estos emparejamientos que se hacen en el aula, ya al azar, es porque generalmente si nosotros vemos aquí el puntaje del 1 con el estudiante 8, lo que hace el profesor es que pone al estudiante que sabe más, al mejor lector, con el que no sabe o con el que está aprendiendo. Entonces, lo que se genera es una desmotivación, ¿cierto? De alguna manera un conflicto en no poder quizás dar esas orientaciones que este niño necesita para poder avanzar a un nivel siguiente. Entonces, la tutoría que nos plantea que tiene que haber una diferencia, como yo les decía, la del rol fijo, pero esta diferencia no tiene que ser abismante, es decir, tiene que ser cercana. Entonces, ¿qué hacíamos? Dividíamos el listado, digamos, o los puntajes por la mitad e íbamos emparejando, ¿cierto? Al primero, digamos, quizás de los niveles, podríamos decir, más bajo, ¿cierto? Con el primero de los niveles más altos, ¿ya? O con el más bajo, ¿ya? Ahí entonces, bueno, se ve en la imagen, y en el caso del rol recíproco, quizás si nos guiamos por los puntajes, el emparejamiento debía ser con el nivel más cercano. Aquí una cosa súper relevante es que nosotros presentamos como proyecto, como investigadores, las sugerencias de las parejas, pero es súper relevante tomar en cuenta el tema de las habilidades sociales. Entonces los profesores podían hacer cambios antes de establecer las parejas también de acuerdo a la afinidad de los estudiantes, ¿ya? O los intereses. Lo que no se podía hacer era mover las parejas durante el semestre, en el caso del rol fijo. Ya lo que se aconseja es que si nosotros movilizamos o queremos generar un cambio, siempre hay que esperar un poco, porque hay 4 o 5 sesiones de trabajo que son de asentamiento, de conocimiento de estos miembros de la pareja. Este era el reloj, de alguna manera, de actividades. Nosotros lo que le pedíamos a los profesores es que durante 2 veces a la semana, por 45 minutos, ellos se dieran el espacio de leer en pareja, ya con estas parejas que habíamos creado. Entonces, con este material de lectura, yo tuve el soporte de una profesora luego, ya que era de lenguaje y comunicación, porque esa era otra variable que yo no había considerado, es que y yo pensé que iba a ser mucho más fácil la creación de este material, y en realidad costó muchísimo con los profesores, sobre todo porque el tipo de preguntas que ellos intencionaban a partir de la lectura eran preguntas literales o tipo de actividades que eran literales y no promovían, como yo les decía, niveles más inferenciales o de comprensión profunda. Ya, entonces ahí era mucho trabajo. Entonces lo que hicimos fue asesorarnos por una profesora de lenguaje y comunicación que ayudó a retroalimentar esos materiales, pero lo bonito quizás fue que los propios profesores crearon ese material e hicimos una batería, un banco de hojas de actividades, ya, donde todos colaboraron porque eran todos del mismo nivel, ya. Y aquí, bueno, habían 2 o 3 personas por cada escuela, entonces estaba el educador diferencial, el profe de lenguaje, y de repente había otro, el de lenguaje de segundo básico, ¿ya? Pero igual se sumaba a estas reuniones y a estas responsabilidades que de alguna manera tenía participar en este proyecto. Y eso fue súper bueno. Ellos lo reconocen porque principalmente se les da como todo empaquetado. Entonces, cuando se les da todo empaquetado, hay muchas dudas, hay menos motivación, hay un desafío que quizás no es tan imperante como cuando nosotros vamos construyendo este proceso. Entonces, ¿de qué se trataba esto? Teníamos un espacio que era de 15 minutos o de 10 minutos, que era el antes de leer, donde la hoja de lectura ya se exploraban principalmente, bueno, conocimientos previos, establecimiento de hipótesis, pero también el tutor generaba una motivación con el tutorado, ¿ya? Al inicio había niños que no querían trabajar juntos, algunos que eran súper desordenados,
pero luego, al pasar estas 4 o 5 sesiones, estas parejas se fueron afiatando y pasó algo súper, no sé, que quizás los hacía identificarse dentro de la escuela, ya por esta metodología, y es que ellos se buscaban también para resolver situaciones que se presentaban, por ejemplo, en matemática, historia o en ciencias naturales, y esto, por supuesto, nosotros no lo registramos, pero sí están los testimonios de los docentes. Luego de esta exploración, ¿cierto?, de quizás establecer lo que yo les decía, un poco hipótesis, inferencia, digamos, indagar en los conocimientos previos a través de una ojeada general, ¿cierto?, de la silueta del texto, ya, y porque además también el tutor ya se supone se había preparado en la casa o también con el mismo profesor de aula, ¿cierto?, había preparado esta sesión. Habían unas lecturas, ya entonces había una lectura, que es la lectura modelo, ya que realizaba el tutor en voz alta, ya, y que de alguna manera la iban como matizando con su tutorado a medida que iban avanzando las sesiones, ya, y hacían como esta lectura recíproca, es decir, se iban como turnando. Y luego hay una técnica de lectura que se llama lectura PPP, que es pausa, pista y ponderación, donde ya lee solo el tutorado y cuando comete un error, el compañero le da una seña, le toca el hombro, ¿ya? Y juntos de alguna manera resuelven ese error o esa vocalización en la lectura. Es decir, habían 2 lecturas que ellos realizaban en conjunto, ¿cierto? Que es como una lectura dialogada antes de entrar a las actividades de comprensión lectora, ya que están aquí, las actividades de comprensión lectora, y aquí un poco es quizás también el trabajo que yo les contaba que teníamos, porque principalmente esas actividades de comprensión lectora lo que debían hacer era transitar a ese estudiante hacia una construcción significativa de conocimientos, pero lamentablemente el tipo de preguntas o el tipo de actividad, si es que era literal, nos iba a dejar allí mismo. Entonces, bueno, allí fue un trabajo como bien arduo, ya se siguieron construyendo materiales, los niños también aportaron las vivencias de la familia, ya para que esto tuviera un sentido y no fuera lo mismo que hacían anteriormente o que de repente podían haber hecho en la clase de lenguaje. ¿Ya? Luego había una lectura final, que era la lectura expresiva del tutorado, donde ya leía sin ayuda, leía en voz alta, leía para su compañero. También la teoría dice y las investigaciones que esto es una motivación y es un desafío también leer en voz alta para alguien que te está escuchando. Además teníamos algunos materiales que eran para evaluar, ¿cierto?, este proceso, y teníamos una pauta de autoevaluación de la pareja para ver cómo ellos se iban regulando con las ayudas, con los apoyos, si el compañero tenía paciencia. Ya ellos establecieron unos compromisos al inicio. Es importante, no lo dije, pero que todas estas metodologías tienen un periodo de formación de los estudiantes, de irse familiarizando. Por eso yo les decía que no puede ser improvisado, de que de repente, no sé, tomamos a los niños, tomamos una lectura y implementamos una clase con esto, porque no va a resultar, requiere como un proceso bastante planificado y también donde hay participantes que son los otros profesores. En Barcelona lo hacíamos con la familia también, con las familias de casa, entonces los niños leían en la escuela y además leían en la casa con los papás, no sé, lecturas habituales o conversaban sobre sucesos, ¿ya? Y eso principalmente da este sello o este enfoque que nosotros decimos que la lectura es una práctica cultural y que no puede estar aislada, digamos, quizás en 4 paredes, ¿ya? Y luego lo que ocurría también es que teníamos niños que eran mucho más rápidos y terminaban antes de este periodo de los 45 minutos, entonces allí planificamos un apartado final en esta hoja que era una actividad complementaria, que era bueno, una actividad que era desafiante, vinculada también a la lectura o a la temática, donde ellos pudieran también quizás registrar quizás alguna evidencia de lo que habían avanzado en esa sesión de trabajo. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profesor. Ya. Profesor. ¿Qué es lo que nos dicen los resultados? Primeramente, en comprensión lectora tenemos los resultados de 3º y 4º básico. Ya, bueno, tenemos un gráfico, pero también la tabla quizás es como mucho más específica.
tenemos aquí los resultados de tercero básico del grupo de intervención, que es un poco con o grupo de trabajo, y el grupo de comparación. Nosotros trabajamos con un grupo de comparación de la misma cantidad de escuelas, no, de 5 escuelas, había una menos, que igual tenían características muy similares en NIVE, en CIMSE, se encontraban además en sectores que eran similares. Nosotros tomamos escuelas aquí del sector Amanecer, Vista Verde, Pedro de Valdivia y Camino a Cholchol, ¿ya? Entonces, las escuelas del grupo de comparación eran también de sectores similares y con características similares. Nosotros, al iniciar, por ejemplo, con el pretest, cuando yo les decía antes de la tutoría fija, ya fíjense que los estudiantes puntuaron un promedio muy similar. De hecho, el grupo de trabajo comenzó con 19,883 puntos y el de comparación tenía un pelín más, tenía 19,86 en puntaje inicial. Pero luego, ¿cierto? El post-test nos dice que los estudiantes del grupo de trabajo llegan a 23,39 puntos y los otros que se quedan en 21. Entonces, al sacar la diferencia con la T-Student, si es un avance estadísticamente significativo o no, nos da que en el caso del grupo de trabajo sí hay un avance estadísticamente significativo, ¿ya? Pero en este caso, en el grupo de comparación hay un avance, pero estadísticamente no es significativo, ¿ya? Entonces nosotros lo que podríamos decir a través del estudio cualitativo también es que sí habría un avance que se atribuye quizás al trabajo con esta estrategia, ¿ya? Ahora, respecto en cuarto año básico, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, muchos más estudiantes. Aquí hay una cosa que nos pasó, y es que nosotros teníamos como todo, bueno, al menos yo, como todo súper cuadrado, ya este segundo semestre trabajamos con tutoría fija, estos niños van a estar formados en tutoría y van a pasar a cuarto. Lo que ocurrió es que había una escuela, bueno, varias escuelas eran como de cursos pequeños, habían como 2 o 3, y subieron mucho la matrícula. Entonces, ¿qué pasó? Que en cuarto básico teníamos muchos más niños que no estaban formados en la tutoría entre iguales, entonces tuvimos que hacer todo un proceso también de formación, de participación. A pesar de ello, nosotros evidenciamos, por ejemplo, que la prueba inicial que se hizo en cuarto básico, los niños del grupo de trabajo iniciaron con 28 puntos y los de comparación puntuaron más, puntuaron 30, ¿ya? Pero al terminar esta actividad, digamos, esta experiencia, ¿ya? Esto fue como en septiembre, octubre, ¿ya? Los del grupo de trabajo puntuaron en 37 puntos, es decir, subieron casi 10 puntos y los otros se quedaron en 34, ¿ya? Los de comparación. Entonces, claro, nosotros aquí sacamos también quizás esta significancia y lo que nos daba como la T-Student aquí no nos dio, pero lo que nosotros hicimos fue sacar el tamaño del efecto y el tamaño del efecto no daba evidencias para el grupo de comparación, pero sí para el de intervención con un tamaño medio, ¿ya? En general cuando, ya lo van a ver con el profesor Enrique, cuando esta T no funciona porque hay quizás una distancia, por ejemplo aquí teníamos un N de distancia que eran casi 40 estudiantes, aquí también, ¿ya? Cuando no nos da la T, vamos al tamaño del efecto, y aunque el efecto sea pequeño es porque hay un tremendo avance. Entonces igualmente estábamos como bastante contentos en lo que fue el logro de la comprensión lectora, ¿ya? Y en el caso del dominio lector, también aquí se visualizó que casi todos avanzaron, pero quizás en los resultados se veía un resultado mucho más prominente de los grupos de trabajo. Entonces, en tercero básico, los niños del grupo de trabajo comenzaron con 85 puntos y los de comparación también, ¿ya? Pero el de trabajo, digamos, el de intervención terminó con un puntaje mucho más superior al de comparación. Vemos que el de trabajo terminó en 96 puntos y el otro en 91, y para ambos casos se registra cierto avance significativo, pero vemos una distancia de puntos que podemos quizás atribuirla también a este programa. En este caso, en cuarto año básico, fíjense que sí que hay mucha diferencia en el puntaje, porque, bueno, principalmente el grupo de intervención parte en 107 con un puntaje muy superior al de comparación, que podríamos atribuir también porque tienen un aprendizaje que ya traen y a partir también del programa fueron las mismas escuelas en las dos mediciones, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, terminan, claro, tienen 10 puntos de ventaja
sobre los del grupo de comparación. Aún así, ambos grupos tienen resultados que son estadísticamente significativos. Y bueno, ¿qué es lo que dicen los profesores? Principalmente los profesores, cuando se hace un estudio como este estudio un poco casi biográfico, ¿cierto?, de lo que pasó en estos 2 años, se indaga cuáles son las representaciones previas y finales sobre la tutoría entre iguales entre alumnos y en el aula. Entonces los profes, al inicio, ellos visualizaban muchos facilitadores para la tutoría. Ellos decían que esto podría promover, ¿cierto?, la socialización de la lectura individual con su grupo, que ellos además lo podían cruzar con esta interrogación de lectura en grupo dirigido por todo el profesor, que ellos ya lo trabajaban, ¿cierto?, que podría ser una contribución también a la convivencia y el clima escolar. Aquí habían 2 aulas que tenían muchos estudiantes y muchos problemas de convivencia escolar, ya de violencia dentro del aula, disciplina. Ya también decían que podía ser un aporte para el desarrollo de valores del tipo más sociales, ¿cierto? La cooperación, la solidaridad, ¿ya? Y también que permitía desarrollar nuevas estrategias para afrontar el desarrollo de la lectura y la comprensión lectora. Pero así como ellos tenían una buena opinión, veían muchos obstáculos, pero muchísimos. Ellos decían que, por ejemplo, todas las lecturas diarias que hacían, las hacían con guías de comprensión lectora y todo esto era individual, ¿ya? Que tenían en la lectura del libro mensual, que también era individual, ¿ya? Y que además ellos elegían cuál era el libro, ellos los profesores, ¿ya? También tenían actividades lectoras dirigidas por el profesor al grupo curso, ¿ya? Tenían estos programas, en este momento no estaba el Leo primero, creo que era el PAC, ya que además tenía por este convenio con el Mineduc, y que esto no les permitía flexibilidad respecto a las actividades, ¿ya? Ellos decían que también veían en la tutoría entre iguales que podrían haber algunas respuestas unilaterales por parte de los estudiantes, es decir, como que el tutor lleve, ¿cierto?, el protagonismo y que no le dé espacio al tutorado en esta interacción o en esta construcción. Ya ellos también visualizaban el bajo compromiso de las familias ya en la enseñanza de sus hijos, entonces esto también podría ser un obstaculizador porque se les había pedido que los niños tutores repasaran y prepararan estas actividades previamente en su casa, ¿ya? Y también algunos obstaculizadores es que ellos visualizaban espacios físicos limitados en el aula y en la escuela para realizar estas tutorías, ¿ya? Es decir, de sentar a los niños en pareja, ponerlos a trabajar con una hoja de lectura, ellos ya eso se les complicaba un montón, ¿ya? Entonces, al terminar, bueno, ustedes saben, pasó como un año, un poco más de un año, casi 2 años, entonces hicimos también el barrido de cuál era el cambio y fíjense que los facilitadores aumentaron muchísimo. Ya ellos, por ejemplo, visualizaron que la tutoría entre iguales les permitió ampliar, ¿cierto?, esa comprensión y por lo tanto ahora lo que ellos realizaban eran trabajos en pareja, ¿cierto?, y también individuales, por ejemplo, a partir del libro de texto. Ya entonces, no porque está el material esto restringe el trabajo individual, sino que ellos tienen que buscar las formas y eso al menos lo evidenciaban. Luego, desarrollo de lecturas y guías individuales y en pequeño grupo. Recuerden que esto está como consignado solo individual. Luego ellos dicen que sí hubo un impacto en la convivencia escolar, en el clima, las relaciones sociales, mucho más respeto, ya quizás orientación por la tarea, amistad entre las parejas que también trabajaron juntas. Ellos dicen que también hubo una ampliación de expectativas en el caso de ellos mismos respecto a los niños, ¿ya? Porque justamente habían escuelas que estaban en contextos muy vulnerables y yo creo que también hay como algunas creencias. Ustedes saben que el CIMSE, por ejemplo, indaga esto en los maestros y en los directores, cuáles son las expectativas que ellos tienen de sus estudiantes. Entonces, en este caso, ellos visualizan que justamente ampliaron las expectativas de los logros que podrían tener sus estudiantes y que de alguna manera vieron esa mejora. También mejora de la autoestima de los niños, el desarrollo de los valores como la solidaridad, la cooperación, el respeto, alternativas también para superar limitaciones físicas, porque ellos mismos tuvieron que buscar cuáles eran las soluciones para trabajar, es decir, por ejemplo, como eran 45 minutos, en algunos casos, por ejemplo, si había un periodo de inglés o de computación, lo que hacían era que la mitad de los niños se iban a computación y el resto se quedaba
trabajando la tutoría, luego hacían el recambio o bien buscaron otra sala o en la biblioteca. Entonces yo creo que esto de que ellos tuvieron que gestionar y asumir ese liderazgo principalmente les permitió movilizar toda esta comprensión acerca, digamos, del aprendizaje entre iguales, de la lectura, de la atención a la diversidad, ¿ya? Y por otra parte, ¿qué más dice? Estrategias para resolver tareas y monitorear el trabajo del aula. También los posicionaba a ellos en un rol distinto al que habían asumido hasta ese momento. Y la implicación también de las familias en el trabajo de los tutores, es decir, realmente la familia asumió el compromiso, ¿ya? Y no se cumplió lo que ellos decían, es decir, que en realidad la familia no se iba a sumar, que siempre tienen problemas con la familia. En este sentido, se visualiza el apoyo de la familia y el compromiso por el aprendizaje de los niños. Y el único obstaculizador, que en realidad es como externo, es que igualmente por el convenio con el ministerio seguían trabajando el PAC, ¿ya? Y que eso de alguna manera tiene una estructura muy rígida, porque, bueno, era como un cuadernillo ya que venía listo. En el caso de la colaboración docente, cuáles eran las representaciones previas y finales, es que principalmente ellos veían como facilitador, por ejemplo, esta colaboración docente en el sentido de que ya en las aulas, por ejemplo, ellos trabajaban con el educador diferencial. Ya eso era como un avance, había una experiencia. También ellos visualizaban un facilitador con el compromiso que había asumido el equipo directivo en darles permiso, por ejemplo, para que ellos asistieran a la universidad a estos conversatorios, ya nos juntábamos todas las semanas, ya también la flexibilidad para trabajar quizás este programa, acoger el proyecto, ya. También dice que es un facilitador, por ejemplo, yo pedía que los docentes no vinieran solos, sino que vinieran con una pareja o fuera un pequeño equipo. Entonces también esa coordinación con los otros colegas participantes de su misma escuela, ellos lo veían como positivo, ¿ya? También ellos visualizaban, digamos, bastantes ventajas en compartir experiencias y estrategias que se pudieran dar en este espacio, y también los motivaba mucho esta confianza para afrontar innovaciones y desafíos. Los obstaculizadores que veían igual eran varios, ¿ya? Por ejemplo, ellos tenían muchas resistencias a la codocencia, es decir, claro, ellos se colaboraban con el educador diferencial, pero esto era fuera del aula, ¿ya? Entonces, había muchas resistencias a la codocencia, al que los profesores estuvieran juntos dentro de un aula, y en este caso para la tutoría se requería que estuvieran juntos apoyando a los estudiantes. ¿Ya? Y además un ejemplo, porque si los niños están trabajando en pareja, ellos también debían dar ese ejemplo, ¿ya? Dice que también visualizaban falta de espacio y tiempo para la colaboración con los otros colegas que se subieron a esta iniciativa. También los programas de fomento de la lectura que potenciaban estas prácticas más individuales, y experiencias poco satisfactorias en anteriores formaciones en red que se decía que era como de colaboración con los profes, y finalmente terminaba todo individual. Facilitadores que ellos vivenciaron post implementación es que esto les permitió compartir y comunicar la experiencia con los demás docentes, valoración de conocimientos y experiencias profesionales de cada uno, coordinación de las actividades educativas, práctica y valoración de la codocencia, el respeto de acuerdos y compromisos por parte de los equipos directivos. Yo creo que esto fue fundamental, porque además en esos equipos de 2 o 3 personas había, por ejemplo, en algunos casos estaba la directora. Entonces esto fue fundamental para generar condiciones de trabajo para los niños y para ellos mismos del aprendizaje profesional. ¿Ya? Reflexión docente como oportunidad de aprendizaje, también compartir dificultades y búsqueda de soluciones en conjunto, y el acompañamiento y la confianza para desarrollar la innovación. En este caso no se evidenciaron obstaculizadores finales. Entonces nosotros lo que pudimos recoger en las conclusiones de esta digamos, difusión de resultados es que las estrategias de comprensión lectora y dominio lector implementadas en este programa tuvieron un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. Eso es lo que cuantitativamente nosotros pudimos registrar y podemos atribuir a esta experiencia. Luego, esta modificación representacional también, ¿cierto? Decimos que la reflexión y el trabajo constructivo
con otros profesionales y expertos serían los elementos nucleares para que los profesores se vean dispuestos y apoyados para incorporar estas prácticas innovadoras, ya, pero principalmente quizás posicionar como un motor del cambio esta reflexión ya sobre la práctica. Y por otra parte, también atender y conocer estas expectativas y representaciones que poseen los docentes, ya sea sobre la colaboración, la cooperación entre sus alumnos como para ellos mismos, es súper importante para ayudar a superar estas barreras que nosotros podemos encontrar en las aulas, ¿cierto? Y movilizar estas prácticas pedagógicas en el sentido de atender a la diversidad. Y eso un poco, quizás la presentación hasta aquí de los resultados. Y luego yo tomé digamos, con permiso de Sergio Narváez, que es el autor de este trabajo. Sergio trabajó como tesista en este Fondesit y él lo que hizo es como un Zoom, ¿cierto? Yo tenía como a todo el grupo y él lo que hizo es hacer un Zoom en su escuela. Él era uno de los profesores que implementó, ¿ya? Y estos son los resultados de la tesis de magíster de él, ¿ya? Denominado Gestión Pedagógica a través de la tutoría entre iguales, una aproximación a los mecanismos de mediación e itinerarios dialógicos implicados en la promoción de estrategias de comprensión lectora. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Cuando yo les decía, bueno, el tercer nivel de investigaciones sobre aprendizaje entre iguales lo que nos dice es que bien, bueno, hay muchas investigaciones que dan cuenta de efectos, de impacto cuantitativo, pero que hay que buscar las variables explicativas. Esta es una línea, explorar los itinerarios dialógicos de lo que de alguna manera promovería en estas tutorías que los niños avancen, en este caso los tutores y los tutorados. Él hizo un estudio cualitativo ya de estos itinerarios, haciendo como les dijera yo, un estudio de la interactividad. En este caso, lo que él registró fue como la frecuencia de estos itinerarios dialógicos. Entonces, él se toma de la teoría, ¿cierto?, de las investigaciones en esta área para establecer 4 tipos de itinerarios ya que se dieron y que habitualmente, bueno, se dan en la tutoría entre iguales, pero que se dieron en este caso para sus niños. Entonces, él dice que hay, bueno, el primer itinerario sería la interrogación y la respuesta directa, es decir, no hay más interacción, ¿cierto? Que plantear esta pregunta y que el tutor pregunta y el tutorado responde. Luego, el segundo tipo de itinerario dialógico es que el tutor pregunta, el tutorado responde, ¿cierto? Respuesta, y luego el tutorado da un feedback, ¿ya? Ahí nosotros visualizamos un patrón que puede ser mucho más rico porque ya se incorpora como un tercer nivel, ¿cierto? De réplica del tutor. Luego tenemos el itinerario que nos dice que hay una interrogación, hay una respuesta, hay un feedback y hay una colaboración, es decir, a partir de ese feedback se vuelve a elaborar la respuesta entre tutor y tutorado. Y luego ya hay un itinerario que se llama interrogación, respuesta, feedback, colaboración y evaluación. Fíjense que igualmente, a pesar de que hubieron resultados súper positivos, el que prima es en el 60% la interrogación y la respuesta. Luego interrogación, respuesta y feedback es un 26%, un 6% del tercer itinerario, ¿cierto? Interrogación, respuesta, feedback y colaboración. Y otro porcentaje menor también el que va seguido de la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Que estos itinerarios dialógicos se pueden evidenciar cuando nosotros de alguna manera los estudiamos a través de tareas específicas. Se visualiza que igualmente hay secuencias comunicativas tradicionales, ¿ya? Nosotros en ningún caso intervenimos en estos itinerarios, ya hay en otros tipos de investigaciones que es como que se entrena a los niños para que justamente quizás contesten con este otro tipo de itinerarios que va seguido de feedback. En este caso a nosotros lo que nos interesaba es que también hubiera un buen clima, que esto se diera como en condiciones naturales y evidentemente que creemos que también este alto porcentaje de interrogación y respuesta tiene que ver con el tema del aula y la enseñanza tradicional, que está muy bien instalada en nuestras aulas. Entonces, quizás lo más valioso para nosotros es que hayan surgido estos otros tipos de itinerarios dialógicos gracias a la tutoría sin una mayor intervención nuestra, ¿ya?
Entonces, identificamos itinerarios específicos donde los estudiantes cooperan y colaboran, ¿cierto? Hay una interacción que es más bien graduada y hay un despliegue de estrategias cognitivas y metacognitivas que nos permitirían, ¿cierto?, evidenciar quizás un grado de respuesta. Quizás para explicar un poco esto, él hizo un análisis, ¿cierto?, de estos itinerarios dialógicos en cada una de las partes o de los apartados, ¿cierto?, de este dibujo que yo les mostré, que es un poco el esquema que se seguía. Entonces, las actuaciones de las parejas, ¿cierto?, antes de leer. ¿Qué es lo que se da en este espacio? ¿Qué es lo que hacían los niños? ¿O cuáles eran las dimensiones que a nosotros nos guiaban en esa hoja de lectura? Era el planteamiento de hipótesis y la recuperación de conocimientos previos, ¿ya? Entonces aquí nosotros lo que levantamos, ¿cierto?, fue una serie de categorías donde dice, por ejemplo, la primera categoría es cuando el tutor de manera autónoma, ¿cierto?, plantea una hipótesis. Entonces el compañero le hace la pregunta y él de manera autónoma plantea una hipótesis. Eso se daba en un 33%. Luego tenemos ya los otros itinerarios que fueron clasificados como de feedback o colaboración. Por ejemplo, tenemos que tutor y tutorado acoplan ideas y construyen hipótesis, y eso se da en un 16%. Luego tenemos que el tutor ofrece pistas, el tutor y el tutorado acoplan ideas planteando una hipótesis, ¿ya? Y eso se da en un 50%. Respecto a esta primera parte que yo les decía, es como la motivación de la lectura. Y luego también en este apartado teníamos la recuperación de los conocimientos previos. Entonces, ¿qué es lo que teníamos aquí? Que por ejemplo, cuando el tutorado alcanzaba de forma autónoma la respuesta, igual era en un porcentaje menor, era un 18%. Y luego lo que se daba quizás más con fuerza era sobre todo el acople de estas experiencias previas y construyen una respuesta entre tutor y tutorado, ¿cierto? Que también el tutor entregaba pistas para que el tutorado alcanzara la respuesta, o que ambos, ¿cierto? O que el tutor entregaba pistas y luego, ¿cierto?, acoplaban experiencias para construir una respuesta. ¿Ya? Entonces vemos justamente, quizás en este apartado, en que aparece mucho más esta colaboración. Lo que dice Sergio es que las primeras preguntas que tienen relación con el texto, que leerán los estudiantes un poco a lo que se hizo Zoom, ¿cierto?, en este estudio. Actuaciones donde el tutor pone en marcha diversas estrategias, ¿cierto?, para activar este planteamiento de hipótesis y recuperación de conocimientos previos, ¿cierto? Y bueno, los tutores lograban establecer intercambios comunicativos favorables con sus tutorados, ¿ya? Y ayudas andamiadas relacionadas con las pistas, la relectura, el acople y el parafraseo. Profesora. Sí. No sé si solo me pasa a mí, pero o no sé si ha avanzado en la diapositiva, pero a mí se me quedó pegado el PPT en metodología. Puede ser. Y pensé que... ¿Y ahora ves? Me sale metodología donde aparece primera fase, segunda fase y tercera fase. En esa estoy yo. Pucha, se perdieron el... Ya, a ver, espérame. Voy a salir, voy a dejar de presentar. No sé si le pasó igual a mis compañeros. No, pero, profesora, no se preocupe, yo creo que después nos podrá combinar la presentación. ¿Sabes qué puede pasar? Mira, cuando yo presento aparecen dos Vanessas. Aparezco yo como duplicada, sí. Entonces depende, bueno, yo creo que tú debes saber, pero parece en cuál tú te posicionas, se puede... ¿Ahora? Ahí sí. Ya. Pero repaso general, ¿a todos les pasó o no? Sí, profesora, a mí también me pasó. Ya, entonces tiene que haber sido que en un momento cuando desconecté la otra pantalla porque tenía doble, pero estos son los itinerarios dialógicos que yo les decía que fueron como, quizás que son levantados a través de investigaciones científicas y que lo que aquí hicimos fue un ajuste y ver cuáles eran los que se evidenciaban más. Ya ahí está el IR, el IRF, el IRFC y el IRFCE, que es interesante. ¿Saben por qué? Porque yo creo que nosotros, por ejemplo, estas pruebas estandarizadas podemos tomar pre y post test y podemos decir, mira, puede ser por esto, pero aquí tenemos como un estudio súper específico de lo que pasaba cuando los niños hablaban y de alguna manera resolvían esas preguntas. Entonces lo que yo les digo era aquí, que no sé si lo vieron, voy a volver al reloj, que eran como estas partes, esta, no sé si la vieron,
pero son como las partes que tenía la clase, ¿ya? O el programa de lectura, que era el antes de leer, ¿cierto? Donde de alguna manera levantaban hipótesis, después estaban las lecturas y las actividades de comprensión lectora. Entonces lo que él hace es hacer un zoom, qué es lo que pasaba aquí entre los niños en el antes de leer, ¿ya? Y digamos en las actividades de comprensión lectora. Bueno, ahí está lo que no vieron, por si acaso, disculpa, ¿ya? Y bueno, y ahí están las representaciones en un antes y un después, pero es fácil de comprender. Ya, entonces, bueno, aquí lo que él hizo también es un análisis por las otras dimensiones, ya que se evidenciaban en este espacio que era como para resolver las actividades de lectura, y ahí, bueno, ¿qué dimensiones teníamos? La integración general del texto, la relación del texto con los conocimientos previos, la formulación de preguntas, la valoración de la respuesta y el diálogo y reflexión a partir del texto. Entonces, un poco lo que nosotros evidenciamos es que aquí se propiciaba un mayor intercambio comunicativo, ¿ya? Porque siempre estaba como ese riesgo de que el tutor pudiera no promover estos otros itinerarios que tienen más que ver con el feedback o con la colaboración y la participación efectiva del tutorado, ¿ya? Dice, la capacidad y el rol desempeñado por los estudiantes facilita el despliegue y las estrategias cognitivas y metacognitivas, que explica un poco la mejora de los resultados. Se representan ayudas y conexiones graduadas, ya durante las estructuras IRF, que era la de feedback, o la de IRF-CE, que es colaboración y evaluación, se producen mayores ganancias cognitivas debido a la ayuda andamiada, y los tutores ajustan las preguntas y respuestas en conjunto con los tutorados. Se promueven todos los niveles de comprensión lectora, ¿ya? Y quizás, ¿qué es lo que nosotros evidenciamos de esta gestión pedagógica del profesor? ¿Ya? Que los profesores de alguna manera construyen conocimientos sobre la tutoría entre iguales, la colaboración, que logran mediar durante el desarrollo de esta hoja de actividades, ¿cierto? Que es un poco el material que trabajamos. Fíjense que en la foto la clave es que los niños no tienen dos textos, porque si tuvieran dos textos trabajarían separados. O sea, siempre intentamos hacerlo individual, ¿cierto? Porque o se tiende a hacerlo individual porque un poco es la práctica habitual. Entonces en este caso teníamos que romper eso, y también fue algo que costó que trabajaran con un solo material, ya, porque en general no estaban acostumbrados, ni los profes ni los niños, ya. Y la mediación de los estudiantes, capaz de detectar también, y del profesor, posibles errores, ¿cierto? Los tutores durante el diálogo, y apoyar y fortalecer el rol del tutor en esta mediación era como fundamental para los profes, ya. Quizás algunas orientaciones para la gestión pedagógica: planificar y coordinar las actividades de aprendizaje, involucrar colaborativamente a los demás docentes en las actividades de aprendizaje, implementar planes de acción para el fortalecimiento de los aprendizajes, evaluar y monitorear también estos planes de acción. Y aquí quizás nosotros tenemos un resumen que nos permitiría explicar, por ejemplo, ellos tenían muchas resistencias a la codocencia. Y en el post, ¿cierto? Quizás de cuando se evalúan las concepciones, esa resistencia se va, es decir, de alguna manera ellos valoran trabajar con otros docentes, y creemos que también se debe a esto, a que se crearon algunas condiciones, a que ellos confiaron en los colegas, vieron que también podían afrontar estos desafíos, ¿ya? Y bueno, quizás algunas conclusiones, principalmente respecto a lo que es cuantitativo, ya lo vimos, ¿cierto? Anteriormente, lo que es la gestión pedagógica también. Respecto a las estrategias de comprensión lectora, ¿cierto? La tutoría entonces contribuiría a la mejora de la comprensión de lectura. Los tutores y los tutorados emplean habilidades de negociación, pensamiento y lectura mediante esta interacción. Hay un soporte cognitivo y afectivo, y eso es súper positivo, porque si bien todas las investigaciones de tutoría entre iguales o aprendizaje entre iguales dan, por ejemplo, cuenta de la mejora en el sentido de los aprendizajes, también dan cuenta de este valor agregado que son las habilidades sociales, ¿ya? Y que justamente en nuestras aulas es como muy necesario, ¿ya? Y promociona también distintos niveles de comprensión lectora. Respecto a los itinerarios dialógicos, evidentemente hay itinerarios tradicionales presentes. Sin embargo, hay como intercambio también de mensajes estimulantes y espontáneos en estructuras más cooperativas, ¿cierto?
hay un nivel de conversación más compleja. Eso es lo que ellos también decían, que los argumentos de los niños eran como a veces un poco carentes, ya también ellos evidencian que hay mayor compañerismo y solidaridad entre los niños, ya, y un mayor intercambio comunicativo está presente en las estructuras estas que yo les decía, seguida por feedback o colaboración y evaluación, ya. Así que bueno, eso es un poco lo que yo les quería comentar. Ahí hay algunas imágenes de los niños trabajando en parejas en algunas escuelas, y fue una experiencia muy grata, una investigación muy desafiante, pero también con mucho trabajo, porque como era Fondecid de Iniciación, era un solo investigador con el equipo de ayudantes, y por supuesto que ahí hubo que formar mucha gente. Sin embargo, el trabajo con los profesores yo creo que fue también muy positivo para llevar esta actividad adelante. La idea era que yo pudiera acompañar y no que les fuera a dar como una receta, y bueno, hasta el día de hoy ellos siguen conectados, siguen haciendo actividades de tutoría a distancia. De hecho, ahora en pandemia, los años anteriores se reúnen, así que yo creo que realmente logramos además conformar una comunidad profesional de aprendizaje, ya con docentes de distintas áreas, ya, pero también de distinta procedencia respecto a los colegios.